Bueno, pues hola a todos, estamos aquí con Antón Álvarez, Pucho para los amigos, conocido musicalmente como Crema entre 2006 y 2010, 2011, y desde entonces como C. Tangana. La primera pregunta inevitable es, a esta altura de tu trayectoria musical, ¿qué queda de Crema en C. Tangana aparte de la C? Pues es buena. Creo que hay un pozo, o sea, yo de pequeño, cuando yo era adolescente, yo me creía que era un bohemio, ¿sabes? Yo quería vivir esa vida, ¿no? Vinculada a las artes y a no tener que trabajar. Y hay algo de eso que permanece, pero que se ha transformado en algo completo. Antes era algo completamente pasivo y ahora es algo completamente activo, que es buscar la fórmula de encontrar espacios en tiempo y también en espacios en el sentido de tener los recursos suficientes para poder dedicarme a eso, de poder hacer lo que a mí me salga de los huevos. Creo que el ejemplo claro es el vídeo de Caballo Ganador, que es ha sido una inversión muy tocha por parte de una multinacional, que es un tema menor del disco a nivel comercial y que, bueno, que al final lo que hago es darle la vuelta lo suficiente como para poder seguir siendo ese bohemio artista que te da igual. Entremos en el debate Crema C. Tangana. Podríamos empezar con los argumentos de los llamados, o que los yo acabo de calificar así como tal, cremianos, ¿no? Aquellos que afirman, ¿no?, que las letras eran más profundas, que la actitud era más real. Hablemos sobre todo de los votos de pobreza, ¿no?, y la jerga de la autenticidad que hay detrás de este adjetivo, ¿no?, real. En una entrevista que os hizo Frank T. para Radio 3 a Borazain en 2012, si no recuerdo mal, que era la típica entrevista casi talmudista, ¿no?, donde iba a las propias letras de los textos, casi echados en cara que hubiera contradicciones de una canción a otra. Sí. Recuerdo que os echaba precisamente en cara el hecho de que os presentarais como gente humilde y honesta. Os preguntaba literalmente qué pasa con la gente que no es ni humilde ni honesta, como puede ser, por ejemplo, el personaje de C. Tangana, que tú estás interpretando, sobre todo, digamos, en la segunda etapa a partir de 10-15. El hecho de que en España no haya lugar dentro del rap para la ostentación, como sí que sucede, por ejemplo, en Francia o en Estados Unidos, ¿a qué crees que se debe? Quizás se deba a que por los gitanos y los inmigrantes latinos que podrían desempeñar en España el mismo papel que desempeñan los argelinos en Francia o los negros en Estados Unidos, se ha centrado más en géneros musicales como el flamenco o cumbia, el reggaetón, dejando de lado el rap. ¿Y hasta qué punto la renovación del rap en estos últimos años, o la aparición de este género, pseudogénero, que es el trap, viene de la mano de la fusión de estos tres como puntos, ¿no? El flamenco, el rap y el reggaetón o la música latina en general? Pues yo creo principalmente que el rap, cuando se desarrolló en España con Casey o SFDK, no sé qué, era una música de una clase absolutamente media, no era de una clase baja, ¿no? Entonces, la ostentación normalmente, que no es mi caso porque yo también no procedo de una... O sea, mi casa, bueno, era de origen humilde, pero no se puede decir que yo haya salido de la pobreza, ¿sabes? Normalmente la gente que sale de la pobreza es como que tiene derecho a esto. Y la clase media tiene miedo porque la clase media está en contacto con la clase baja y tiene miedo a la ostentación bueno, a eso, incluso es muy típico, por lo menos no sé en el resto de países, pero en España la tradición es que la gente que está en la clase media y que no visualiza el salto a una clase que esté por encima, prefiere estar más pegada abajo, ¿sabes? Siente que los malos están por arriba y entonces pues no quiere decir que gana mucho, le gusta como hacer cosas de gente más humilde, le interesa ese. Y yo creo que eso pasaba un poco en España, que los raperos veían mal la ostentación porque ellos sabían que eran de clase media y no les parecía que estuviera bien llenarse de poder y todo eso, ¿no? Preferían un discurso un poco más limitador, yo creo. Y creo que ha sido así. Creo que, por ejemplo, en el flamenco los gitanos se llenan de oro y se visten como reyes y las mujeres se presentan como reinas y como diosas, ¿no? Creo que eso en la cultura popular es normal. Cuando uno ya alcanza un estatus, pues también darle para mí es darle un momento creativo a eso, ¿sabes? O sea, tú puedes llegar a un punto y no hacer nada, o llegar a un punto y a partir de ese punto llenarte de fuerza, ¿sabes? Y de poder. Otro de los argumentos de los cremianos es que te has vendido a la industria, ¿no? Lo que no hubiera sido tan grave, según ellos, si Agoracein no hubiera enarbolado la bandera del hazlo tú mismo durante su primer periodo
y si en el beef con los chicos del maíz pues no les hubieras echado en cara el ser de izquierdas y cobrar la entrada. La respuesta que yo creo que tú has articulado en tanto tus entrevistas como que se ve también en las propias letras es que todos en alguna medida nos vendemos al trabajo. Este es, por ejemplo, el argumento que utiliza Virgin Despentes para justificar la prostitución. Es lo mismo las horas que uno dedica a un trabajo u otro, y tan solo una moral puritana prefiere pues, un trabajo en una fábrica al trabajo sexual. Y por otro lado, las multinacionales son ricas por una razón, a saber, porque compramos sus productos. Esto está expuesto en lo que muchos consideran casi tu manifiesto, la descripción en YouTube de la canción Inditex. Quisiera ir un poco más allá preguntándote esto. Si firmar con una multinacional es todo ventajas, ¿por qué motivo crees que Purgan, que se encontraba en una situación muy parecida a la tuya hace 2 años, decidió marcharse de Sony? ¿Y hasta qué punto la quiebra de La Bendición supone una confirmación de que la vida económica más allá de las grandes discográficas está difícil? Bueno, no creo que sean todo ventajas entrar en una multinacional y trabajar para una multinacional. Creo que es muy importante el lugar en el que tú te sitúas desde un principio, porque ahí tú puedes intentar hacer un contrato serio, que es lo que nosotros hemos intentado hacer, y guardarnos la espalda, pero es muy difícil luego realmente en el trabajo diario colocarte en una situación de poder, Claro. porque ellos tienen un conocimiento de cómo son los procesos que todo el rato, no voluntariamente, pero involuntariamente te ocultan, ¿sabes? Entonces tú no estás en el momento de la toma de decisiones de la mayoría de cosas que suceden. Tienes que estar empujando y abriéndote paso para que te dejen estar sentado en el momento en el que se dice cómo se abre el mercado mexicano, con quién hablan exactamente de una compañía, de otra compañía o de su propia compañía en otro lugar, cómo se dirigen a los medios, pues tu AR, cómo habla con otra gente para que otros productores vayan hacia tú. O sea, hay muchos puntos en los que tú no estás y es muy difícil hacer ese paso. O sea, no todos son ventajas. Lo que está claro es que el nivel de posibilidades es una cuestión de recursos, ¿sabes? O sea, ellos tienen muchísimos más recursos de lo que tú tienes como un Particular. Sí. Entonces, si eres capaz de que ellos o bien quieran cooperar o apoderarte de alguna forma de sus capacidades, pues entonces puedes crecer tú como tú quieras. Lo que es muy difícil es entrar enfrentado si tú entras y ya desde el momento en el que entras todo es enfrentamiento, pues de ahí no vas a sacar nada, ¿sabes? O sea, a lo mejor sacas el primer adelanto, te lo llevas, pero no es... ¿sabes? De hecho, la forma de comportarse de ellos con los artistas y con sus amigos y enemigos, que todo es fluido, o sea, pasan de una compañía a otra, tanto artistas como gente que trabaja dentro de la industria, todo el rato es de una diplomacia absoluta, ¿sabes? Allí ellos saben que dentro de 1 año y medio, no, en qué posición van a estar cada uno, nunca, ¿no? Y yo creo que lo fundamental es que uno entre ahí con una estrategia muy de profesional, de estar en un ámbito única y exclusivamente de mercado, luego aparte tú en el estudio y en tu arte haz lo que tú quieras, pero cuando estés sentado con una multinacional tienes que pensar con esa perspectiva. Entonces, sobre todo no creo que todo sea bueno y no creo que entrar en una multinacional sea la única forma de ganar dinero con la música. Por ejemplo, en Francia PNL ha hecho toda su carrera sin tener en cuenta, pero claro, PNL han hecho lo primero, una renovación completamente del género basándose en los cánones estéticos de fuera de Francia, o sea, han como renovado todo lo que está pasando en el mundo, lo cogen y lo han traducido a un idioma, o sea, ya como una estética, un imaginario que es completamente francés, que todo el mundo lo entiende, y entonces claro, se han convertido en el boom porque son lo más moderno de lo que está sucediendo allí. Luego han tenido un equipo, han sabido formar un equipo interior propio que ha sido capaz de dar cobertura a todo eso y se han convertido en un fenómeno siendo... O sea, creo que solo tienen firmada la distribución digital. Y son los más importantes de Francia, están forradísimos y aparte a nivel creativo han cambiado toda la industria, o sea, toda la movida allí, la industria también, pero toda la movida ha cambiado, todo el mundo les está copiando. Pero hacer eso es muy jodido, ¿sabes? Meterte por una multinacional y ir tocando distintos palos es algo más factible, pero es eso, tienes que tener una mentalidad muy clara de que si tú quieres controlar lo que haces, tienes que... No es algo pasivo que te vaya a llegar y tú vayas a tomar decisiones, tienes que estar todos los días avanzándote a qué es lo que va a suceder y ir agarrando y abriéndote paso. En una entrevista que concediste a Concepto Radio en 2012, te pronunciabas contra el concepto de cultura libre, entendida como cultura gratis, ¿no? Subrayando precisamente esto que estás diciendo, que también los artistas beben de algo más que ambrosía, ¿no? Y añadías,
Me mola que se haya caído toda la industria porque la gente que se quede de aquí a 3 años, cuando esté todo muerto, va a ser gente que quiere hacer música de verdad. Me gustaría poner en relación esta declaración con una que hiciste recientemente, en 2016, en el Festival Fashion Film, en una conversación con De la Fuente y Javier Munarriz, en la que afirmabas que del mismo modo que pinchó aquella burbuja del rap, podía perfectamente pinchar la burbuja del trap. Y esto se lo decías a De la Fuente, que era muy optimista, pensando que todo era como una especie de progreso uniforme. Sí. Y tú le señalabas precisamente que Verdaderos del Verso cobraba más en su época de lo que él podía llegar a cobrar, seguramente en buena parte de su trayectoria. De hecho, tú invitas a los jóvenes músicos que están emergiendo en la escena youtubera a que se profesionalicen y que se alejen de la categoría del trap, que está identificada en sus propios orígenes con la delincuencia. Pero aquí yo creo que hay también una suerte como de autoengaño. A pesar de que tú has querido jugar con las categorías, tanto las de género en el sentido sexual del término como las de género en el sentido musical del término, en última instancia hay una lista de Spotify titulada Trapeo con tu cara y de alguna forma, aunque esa categoría sea equívoca, igual que todas las categorías musicales y esté sometida a disputa y a discusión, la pregunta que te quisiera hacer es, si Bad Bunny utiliza el término trap sin vincularlo necesariamente con la delincuencia, sino casi convirtiéndose él mismo en el nuevo Pitbull, ¿por qué Zetangana no? Bueno, primero porque aquí hay una escena muy concreta que se la ha denominado como trap y que desde mi punto de vista el uso que estaban haciendo los medios de esa categoría y cómo nos estaban englobando a todos era muy importante romper ese discurso uniforme, porque ningún artista estaba diciendo que no hacía trap. Todos estaban dejándose someter por la categoría y entonces estábamos... yo estaba empezando a ver que ya lo de trap había salido tanto de lo que era la escena pequeña y el underground, que señores de 40, 50 años que no tienen ni idea de cómo se podía relacionar esa palabra con una escena y con una música y hacer algo positivo de eso, estaban utilizándola ya de una forma en la que, bueno, nos podían sentenciar, ¿no? Para mí es muy importante que, o sea, a mí me parecen bien los discursos, me parece bien el sentido de que toman las cosas cuando le das un nombre, una categoría, todo eso se puede usar, ¿sabes? Eso está bien, pero tenemos que poder dominar ese discurso porque se están refiriendo a nosotros. Entonces, para mí era importante abrir una brecha importante primero en que no todos estábamos haciendo el mismo tipo de música, sino que esto es, si quieres llamarlo un estilo o quieres decir que es una cuestión generacional, me da igual cómo lo quieras englobar, pero es muy distinto lo que está haciendo cada uno, eso para mí era importante. Y luego había una parte que se estaba convirtiendo en peyorativa del término trap que tiene que ver con también con parte del contenido en internet como un contenido basura, y luego también como que el do it yourself es también como algo de cosas cutres, ¿no? Cosas cutres es como cosas trap, ¿sabes? Y eso es como todo trashy, pero mi estética no es trashy, ¿sabes? Nunca he seguido eso, entonces había muchas cosas que se estaban metiendo dentro del ajo, entonces yo quería romper y no me parecía que tratando de asumir la categoría y diciendo vale, pero y ponerle pegas, alguien me iba a hacer caso, porque de hecho incluso rompiéndola y todo el rato diciendo que no, a todos los sitios a los que voy me siguen diciendo que, o sea, que he hecho bien en, por lo menos, todo el mundo me dice, bueno, como, para el público le quiero decir que eres trap, pero a ti no te lo voy a decir, ¿sabes? Claro. Claro, es como, entonces, por lo menos he conseguido, ¿sabes? Aunque igual el movimiento de principio se viese como muy violento y decir, pero ¿por qué? Si todo el mundo, ¿sabes? En Estados Unidos, por ejemplo, no lo hacía. Yo cuando fui a Nueva York y me hacían las entrevistas me decían, porque además ellos mismos me decían, vemos que en tu música pues tienes parte, porque acaba de pegar antes de morirme, pues tienes parte de dancehall, afrobeat, mezclas muy bien eso con los nuevos estilos como el trap y tienes unos orígenes muy de rap, ¿no? Porque habían visto los vídeos y veían diferencias en esto, ¿sabes? Entonces para mí era más fácil. Pero en España me parecía que había que romper eso y que la gente se diese cuenta y que no nos metiesen en el nicho porque es que, o sea, estamos... es muy peligroso porque dentro de 1 año, 2 años, lo de trap ya no va a molar tanto para los medios decirlo y todos vamos a estar en esa categoría y vamos a caer todos, ¿sabes? Entonces es importante salirse, también que vean el personaje más allá de la categoría y luego que todo lo que ellos quieren poner dentro de ese grupo, o sea, todas las connotaciones que ellos van haciendo, pues si
uno de los suplementos culturales más importantes del país pone la palabra trap, la palabra ninis junta y te pone una foto de toda esta gente, eso es un impacto social increíble, ¿sabes? Que luego es muy difícil sacarlo, ¿sabes? Entonces a ese impacto hay que darle otros impactos también. Entonces una pelea sobre que yo no quiero que por mis huevos que nadie me dice que hago trap, me parece algo bueno. También ha levantado que otra gente diga, es verdad, No, sí. es verdad, la Batial Batial ha hace empezado a decir, dancehall, yo hago dancehall, en verdad, ¿sabes? O sea, vale, sí, me meto en esta categoría porque está bien, esta moda me sirve, y sí que es verdad que cojo elementos que puedo vincular al trap porque me gusta traer ese scope, porque uso mucho el autotune, porque uso este tipo de 808s que están vinculadas, pero yo hago dancehall y ya entiendo que mejor si me separo un poquito, ¿sabes? Sobre todo por el componente casi burlón que tenía la categoría, ¿no? Tú que has estudiado filosofía, que es una de las carreras seguramente más desprestigiadas y que se parece a los medios de comunicación, es como la carrera de los porreros, Sí. y que además has sido rapero, que como tú bien has declarado en muchas entrevistas, el rap en términos mainstream está asociado pues con las improvisaciones de Resines en los Goya, ¿no? Queriendo escapar de Guatemala, podrías haber caído perfectamente en Guatepeor, ¿no? Totalmente, era como, bueno, y por eso todo el rato el gesto, sobre todo frente a los medios, de profesional, de... Sinceramente, yo no me considero en ese perfil de nuevo emprendedor, ¿sabes lo que te digo? Pero yo les he vendido a todos los medios de derecha, porque yo considero que todos los medios de este país, los grandes medios corporativos son... quieren ser neoliberales, venderles esa figura como de emprendedor, ¿sabes? De un tío que ha cogido y ha montado su propio negocio y ha hecho... Porque me parece que si no te tratan de... Pues eso, de un chaval, un porrero que ha estudiado filosofía y que ahora está en la movida esta de subir vídeos a YouTube. Sigamos un poco con el debate crema Zetangana, pero ya de la parte de los tanganistas, ¿no? Que afirman, digamos, si uno hace un análisis taxonómico de los comentarios en YouTube, que ha habido un progreso en la producción y una adoración en la locución, ¿no? Se pasa de querer decir el mayor número de palabras por minuto y de ideas a transmitir menos ideas pero con mayor contundencia, ¿no? Tú has criticado en muchas entrevistas esta concepción casi progresista, ¿no? De la trayectoria de un músico. Una trayectoria musical no consiste en hacer las cosas mejor, sino también en hacerlas distinto. En tu caso, yo creo que se puede hablar de dos etapas claramente cerradas. La primera etapa, la de Crema, ¿no? 2006-2008, ¿no? Desde Él es Crema a Oracein. Una primera etapa con el nombre de Zetangana, de 2011 con King of Red a Alligators. Y posteriormente, la pregunta que te quería plantear es hasta qué punto esta tercera etapa está llegando a su cierre o todavía tiene un cierto recorrido, ¿no? La etapa que va desde 2015 a Ídolo, 2017. ¿Crees que Ídolo es un cierre de etapa o quizás un punto intermedio para continuar en esta línea que has ido marcando los últimos años? Todavía no lo tengo claro, pero es evidente que tengo nuevas expectativas. O sea, Ídolo, desde luego, para mí es una culminación de algo. Lo que no sé si es una culminación que luego va a tener un periodo descendente en el que voy a ir hacia otra cosa o esto es un abismo y ahora va a ser otra movida. Yo estoy haciendo música, pero sí es evidente que Ídolo es algo, ¿sabes? También a mí me daba miedo llegar a los 30 y ciertos discursos y cierta como movida del rap de siempre no haberla podido hacer, porque yo no me veo con 35 años, ¿sabes? Con esta exaltación y este tipo de letras, ¿sabes? Entonces yo quería llegar a este punto y hacer esto, que creo que nació en Alligators. Alligators fue el primer momento que yo visualicé como otra película y otro lugar como de mi personaje artístico, ¿sabes? De dónde me ponía, ¿sabes? Siempre he sido un poco flipado, pero lo de Alligators es como convertir el personaje en algo más allá, ¿sabes? O sea, yo por mi casa no voy con un cocodrilo, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces... Había dudas, ¿eh? Gracias por aclararlo. No, incluso de hecho al principio que estaba la discusión era un momento de la discusión de lo que era real y lo que no era real, todo el mundo si el cocodrilo era mío o no era mío, de verdad, digo. ¿Sabes? Ahí yo me di cuenta, aunque no lo quería reconocer, que realmente yo interpretaba, ¿sabes? Que era algo contra lo que luchaba de pequeño. Tú no interpretas, tú todo lo que dices es verdad y todo lo que dices es lo que sientes y así no se puede hacer arte, ¿sabes? Así se puede hacer periodismo, pero no se puede hacer algo más allá, ¿sabes? No puedes hacer símbolos si todo lo que haces es decir todo lo que tienes y sin más. Entonces, bueno, no sé si esto irá hacia otro lado o todavía hay un periodo de transición, pero sí que es un momento importante y es un momento de inflexión y que Ídolo es un punto al que he llegado.
Yo creo que los artistas y los músicos somos como los padres de nuestras obras. Si nos preguntan cuál es el preferido de nuestra progenie, pues siempre decimos que los queremos a todos por igual, pero siempre hay uno que es el preferido, ¿no? En el caso de los padres suele ser el primogénito, y en el caso de los escritores o los músicos suele ser el ultimogénito, ¿no? Sí. Nos gusta más el último disco o libro que hemos escrito, quizás también por la proximidad física de la persona que lo hizo. En tu caso, dado que has ido cambiando también de registro y de expectativas, ¿cuál crees que es el disco que más se ha aproximado a los objetivos que te marcaste en su momento? Antes de sacarlo, los objetivos que tenía. Creo que Loves Loves tiene un fallo fundamental, que es que no consigue comunicar nada, ¿sabes? Pero yo en su momento no quería, mi intención no era que comunicase mucho, sino hacer toda esa, como inventarme una especie de forma de hablar mía, ¿sabes? Entonces, Loves creo que está muy conseguido. Toda mi película, o sea, yo lo veía todo clarísimo y avanzaba, y los resultados que obtenía a nivel musical me costó mucho, pero los iba. Pero tiene un problema fundamental, que es que eso no dice nada, para mí no llega a comunicar mucho, ¿sabes? Es una cuestión de sensaciones, pero son muy pequeñas. Y luego me he dado cuenta de que ahí se rompen muchas cosas, ¿no? Y que sí que necesito, como para valorar algo mío, entender que hay una reacción, ¿sabes? Que genera algo en la otra persona. Aunque no sea una comunicación directa de yo quería expresarte A y tú has entendido A, eso me suda los huevos, pero sí rodear de elementos la movida, rodear de los suficientes elementos con sentido y con significado para que la gente pueda entender algo, aunque sea otra cosa de lo que yo quería decir, que normalmente yo no quiero decir algo en concreto, sino generar, ¿no? Pero que ellos reciban algo, de que la comunicación, la gente que lo escucha tenga algo, porque si no, para mí es como... queda como invalidado, ¿no? Yo estoy cada vez más cerrado en la idea de que si eres incapaz de generar algo para un grupo amplio de personas, si necesitas que sean todo gente muy específica, que conozca tu obra o que conozca lo que estás haciendo, o necesitas explicar más de lo que has hecho, el símbolo no funciona, ¿sabes? No es necesario que el símbolo explique exactamente lo que tú querías decir, no hace falta, pero sí es necesario que tenga a su alrededor suficientes cosas con sentido y significados que la gente pueda entender para que eso provoque algo. Sí, porque en tus discos siempre había bromas privadas, ¿no? Como el 167 de Sans, Sí. o, bueno, canciones como Drama, ¿no? O Bolsas, que eran realmente temas bastante privados, o como casi, eso, bromas íntimas. En muchas entrevistas siempre has dicho que tú concibes los discos como algo más que una colección de singles, ¿no? Como una suerte de todo ordenado por una idea. Y sí que se puede ver, ¿no? Pues que hay, incluyendo los discos de Agora Zane, King of Red es una suerte de homenaje a cierto rap de los años 90, Zetangana y Loves, como has dicho, pues son discos más íntimos, más de discurso privado, con un toque veraniego y luminoso, frente a 10-15, que es una mixtape pues muy violenta y muy vinculada con el desamor, la vulnerabilidad, etc. Yo siempre lo considero como una obra magna dentro del género del Vanitatum Omnia Vanitas, ¿no? Desde la portada, que es un bodegón, ¿no? Que es la imagen de toda la vanidad del mundo. Y el problema que yo tengo en esta concepción de los discos, ¿no? como conceptos y no mera recopilación de singles, es que en Ídolo yo veo 2 o 3 espíritus, ¿no? La intentio autoris, la intención del autor, yo creo que en este caso es bastante clara, ¿no? Describir la construcción del hilo desde dentro, como has dicho en varios vídeos, en el sentido tanto de Bacon como de Nietzsche, mediante la figura del becerro de oro, ¿no? Pero los dos problemas que tengo con esta intentio autoris, por lo menos yo, te doy un poco un feedback, sí, es que algunos de los mejores temas del disco no encajan en este esquema. Estoy pensando pues en Mala Mujer, De Pie o Pop Your Pussy, ¿no? Mientras que el resto, aunque puedan ser interesantes desde el punto de vista lírico, como por ejemplo Caballo Ganador, que yo creo que es el más interesante desde el punto de vista lírico, Intoxicado, Demasiado Tarde, o también interesantes desde el punto de vista melódico, por el trabajo que ha hecho Alice y demás, porque, bueno, no sé si esto lo han hecho Alice, pero hay varios que... Yo sé que colaboras con él habitualmente, y también en este disco ha hecho varias cosas, ¿no? Tiempo, Otro Hombre y Espabilado. Pero el problema que yo veo en estos discos es que son muy autorreferenciales, ¿no? Por ejemplo, en No te pegas hay líneas de Mala Mujer, de Los Chicos del Madrid y de los True. Y también son bastante reiterativos. Hay un amigo mío, filósofo, Ismael Crespo Amine, que dice que este disco se podría haber titulado El Parménides de Zetangana, porque los temas son uno y el mismo, ¿no? Además, el retrato que se hace de la fama, de esta construcción interna del ídolo, es muy positiva.
Alan Capon, una reseña que bastante demoledora del disco, dijo que se podía resumir en las 3 Fs, ¿no? Follar, fardar y farlopa. Me encanta ese titular, tío. Me parece muy bueno. Y dejando de lado la parte más negativa, que era, por así decir, el FET diferencial, ¿no? de tu música. En tu música siempre hablabas de amor, pero mostrándote vulnerable, ¿no? Y sin embargo en este disco, aunque hay ciertas canciones como Demasiado tarde, donde sí que puede aparecer como esa parte más oscura quizás de la fama, es todo como una cosa muy de exaltación y digamos que se pierde ese lado vulnerable o débil, ¿no? O negativo de la fama. Vale, el disco es una canción solo, es una canción desarrollada. ¿Por qué Mala Mujer está dentro del disco? Eso es. Mala Mujer está dentro del disco porque sin Mala Mujer no podría contar todo el resto de cosas que cuento ahí. Porque Mala Mujer es la canción que me sitúa en un punto en el que yo puedo hacer una canción como Caballo Ganador, como Inditex, como Espabilado. Todas esas canciones tienen sentido con... Pub Your Pussy está dentro porque está dentro del criterio, o sea, para mí es un tema que detrás de ese tema está una de las grandes obras de C. Tangana, que es haber generado una discusión sobre género en YouTube en 2017 entre teenagers, ¿sabes? Eso para mí es como una obra muy importante de C. Tangana, entonces ese tema tiene que estar dentro del disco porque este es un disco que, entre otras cosas, también habla sobre... Bueno, pues sobre ser artista en algún punto, aunque sea secundario, porque casi todo habla sobre poder, fama y no sé qué. De Pie está dentro, porque yo en De Pie sí que veo esta parte de... solo que no habla directamente sobre la fama, ni sobre convertirse en un personaje público, o sobre ser idolatrado, pero sí que tiene un punto de la parte oscura del ídolo, que es cuando tú quieres a una persona, pero la quieres mal, ¿sabes? Es una relación tóxica, normal, o sea, tampoco hay que ir muy lejos, pero este problema de que tú quieres una persona, pero el orgullo es más importante que esta persona que quieres, ¿no? Es una especie de adoración muy extraña en la que tú lo que más quieres es esta persona, pero cuanto más quieres a esta persona, más orgulloso te pones, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos 3 temas entran en el disco por eso. El resto de temas creo que están dentro del discurso. Creo que cada uno tiene una perspectiva distinta, que también, bueno, por un lado te puede aburrir porque estoy hablando todo el rato. También te digo que el disco ha salido solo en digital porque es un disco para meterte el tema que te gusta en tu playlist, no es un disco para escuchar entero. Pero creo que todo te da una visión, te da varias perspectivas de la misma cosa, igual que todas las portadillas que hay, que son varias perspectivas de la misma cosa. ¿Para qué? Para que la gente, bueno, mi intención, al ver todos estos textos, intentar ordenarlos así, era como que la gente mirase mucho sobre los textos, ¿sabes? O sea, ¿por qué tanta puta insistencia en lo mismo? Primero, porque de sencillo, a nivel comunicación con la gente, esto la gente lo entiende. Y yo me puedo gozar en imágenes, en Caballo Ganador, pues me puedo gozar en rimas que a mí me gustan mucho, de altanería, que son la polla y que la gente las entiende, ¿vale? Y no hace falta que entren en... Pero si alguien quiere darle una vuelta, puede seguir mirando, ¿no? Entonces, por eso era muy importante que todo el disco fuese sobre la obra. Ahora, respecto de si en estos textos hay algo que es... O sea, si es todo el rato fardar y todo bien y el éxito es bueno, o si hay algo malo también y hay algo de inseguridad, o hay algo de... Yo creo, sinceramente, que una persona que necesita estar todo el rato exaltando su poder y estar delante de los demás y hablando sobre lo mucho que él es y lo mucho que tal... Si esto fuese una persona hablando y no fuesen canciones, todo el mundo diría que es una persona insegura, todo el mundo diría que qué le pasa a este tío, qué complejos tiene para estar con esa movida, ¿no? Y yo creo que eso va en la línea de lo que yo quiero decir sobre el éxito, ¿no? O sea, detrás del éxito se esconden todas estas obsesiones, ¿sabes? Es muy difícil triunfar en una sociedad occidental capitalista, por lo menos yo lo veo así. Es muy difícil triunfar o llegar a esta figura sin todas esas cosas obsesivas y oscuras y estar todo el rato en esa rueda, ¿sabes? La imagen global es de una persona medio un poco enfermiza, ¿sabes? Pues esa es la parte oscura de ser un ídolo. Eso por un lado, y luego también hay una parte para mí muy importante que es el falso brillo de la historia, ¿no? O sea, para que brille, digo que hay motivos reales y como honorables, aparte de toda la historia,
pero en el resto de temas todo el rato es como, esto tiene que lucir por todos los lados, ¿no? Entonces, igual en las letras no se está hablando explícitamente de que tal, de que hay inseguridades detrás de un o sea, no se explicita, pero creo que es evidente, ¿no? Que todo el rato ves sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Farlopa, fardar y follar, ¿no? Que está muy bien recogido, claro. Claro, es que esa es la historia. Detrás de eso no ves algo... No ves que convertirse en un ídolo a través de todo eso y querer destacar eso, no es que ahí detrás hay algo rancio, hay algo oscuro, son discursos... Yo cuando los veo, esos temas, me levanto al día siguiente y los veo, también veo toda esa mierda. Digo, ¿a quién tenías miedo ayer? ¿Por qué estabas tan acojonado para tener que atacar a todo el mundo y para tener que decir a todo el mundo que tú eres el mejor y tú más y tú... ¿Sabes? Ajá. Y creo que eso es en general lo que sucede pues en cualquier figura pública y cualquier persona que se acerca al poder. Viene inevitablemente la pregunta sobre el feminismo. Tus críticos dicen que en tus letras está reflejada la realidad más oscura de las relaciones de pareja cis heteronormativas, sí, como son por ejemplo los celos o la objetualización de la mujer. En parte tú te has defendido afirmando que los celos no es sino el intento de mostrar un lado sentimental y que esa objetualización también puede ser empoderadora, ¿no? Que también hay mujeres a las que les gusta bailar, follar, ¿no? Y de hecho, dejas abierta la posibilidad de que haya partes de tus letras que sean objetivamente machistas, pero acudes a una teoría mimética del arte, por decirlo rápidamente, ¿no? Y no prescriptiva ni normativa. Esto es, cuando algo en el arte refleja la realidad, no quiere decir que la esté ensalzando o esté promoviendo esa norma de conducta, sino que simplemente está representando la realidad tal y como es, ¿no? Está siendo mimética respecto de esa realidad. Claro, pero tú como artista tienes la decisión, el derecho y en parte también la responsabilidad, ¿no?, de elegir qué quieres reflejar o representar. Así como músico has colaborado con colectivos vinculados con la teoría queer y el mundo del arte, como es el caso de Yegua o Palomar, que hicieron el videoclip de Pop Your Pussy, que fue además proyectado en tu intervención en el Orgullo Gay. No te preguntar, evidentemente, si eres machista o feminista, porque ya saliste del paso de esa pregunta diciendo en una entrevista a la cadena SER que te considerabas transexual, lo cual ha generado, como tú bien has dicho, uno de los debates más interesantes y curiosos de este año sobre estos temas, sino hasta qué punto también en estas críticas o en el debate ha habido un énfasis excesivo en las letras y no tanto en el contexto en el que se reproduce esa música, la recepción que genera esa melodía, la forma de relacionarse los cuerpos una vez que suenan ese tipo de canciones y hasta qué punto uno no puede reducir el componente ideológico, político, ético, moral de una canción simplemente a lo que dice textualmente y no a los efectos que genera. Bueno, es difícil. O sea, yo parto para este tema siempre parto de dos premisas. Uno, yo no soy un moralista, yo soy un esteta. A mí me gusta un montón de cosas que han escrito y han hecho millones de artistas a lo largo y que no son ejemplos para la sociedad, que no son normas de conducta y que sin embargo tienen poesía. O sea, es muy difícil que algo tenga poesía o que tenga drama o que tenga, no sé, que genere algo y que sea exactamente el camino adecuado a seguir. Esto, lo siento, pero o sea, esto es lo que tu madre te dice que hagas o lo que una persona que ha leído muchísimo y que conoce todas las leyes del país considera que es la decisión correcta. Eso no es poesía y ahí no hay, ¿sabes? Entonces, yo soy visceral y yo soy un blanco heterosexual, ¿sabes? O sea, evidentemente que de mí se pueden sacar miles de lecturas de este tío es machista o este tío está dentro del paradigma, ¿sabes? Eso no lo voy a negar. Luego, partiendo de eso, creo que yo, no solo con mis temas, sino con mi discurso, amplío, ¿sabes? O sea, hay más cosas. Yo no creo que yo dé una visión única de la mujer, no creo que las imágenes, que es normalmente lo más poderoso, que yo proyecte sean siempre la misma de la mujer. Y no creo que en mis discursos ni mis intervenciones como públicas, en las que tienen más responsabilidad en una entrevista, ¿no? Más allá de hacer una imagen, un símbolo en una canción que se puede interpretar de mil maneras, que pues es eso, al final sirve para bailar o sirve para escucharlo en casa. En mis discursos creo que he intentado dar más, ¿sabes? Más visiones. O sea, no sé qué otros artistas
me da igual de qué, o sea, seguro que hay muchísimos que no se han mojado. Y seguro que hay muchísimos que borran cosas de las letras porque dicen a lo mejor esto es machista. Pero no sé cuántos artistas se han metido en el tema, ¿sabes? Y menos artistas que sepan que tienen esta... O sea, que sepan que tienen esto dentro, ¿sabes? Yo entiendo que una mujer feminista puede hablar sobre feminismo y lo tiene muy claro, pero yo, que soy un presunto culpable, también me arrojo ahí, ¿sabes lo que te digo? Y no me parece mal, me parece bien que se critique el tema. Que se critique y que si hay alguien que vea algo en mis letras que considere que tiene que decir algo sobre... Me parece muy bien, ¿sabes? Yo lo que te digo, soy un esteta. Yo no hago los temas para que la gente reproduzca lo que yo digo en los temas, ¿sabes? No es mi intención. Hablemos, ahora que hablas de la gente que tacha cosas que considera que no son políticamente correctas, hablemos de lo que yo calificaría casi de censura creativa. Hace unas semanas se publicó la lista de las canciones más escuchadas por chavales entre 18 y 24 años en Spotify. La número 1 era Mayores, de Becky G y Bad Bunny, cuyo estribillo me parece una maravilla en términos de censura creativa, porque dice lo siguiente: a mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca, con una elocución particular que hace que grande pueda llegar a sonar como glande, ¿no? Entonces, lo cual es una maravilla, ¿no? Claro, en una entrevista que concediste en 2016, en la que estaba Liz y también estaba Sticky M.A., señalabas cómo antes de morirme y varias de las canciones que tú produjiste en 2016 con la intención de aparecer en la radio tuvieron la dificultad de que tenían ciertas palabras tabú, ¿no? Como follar o puta, mientras que había otras como mierda o como grande que podían aparecer perfectamente, ¿no? ¿Hasta qué punto Mala Mujer, parte de su acierto consiste en haber sido cuidadosamente tallada o pulida para entrar en determinados cánones, ¿no? ¿Hasta qué punto esa censura, entre comillas, también puede generar efectos productivos y creativos? Porque te obliga a ser mucho más metódico y a prescindir de lo accesorio. Sí, eso pues hay muchísima gente en el ámbito creativo que lo necesita, ¿no? Que no, lo peor es una hoja en blanco, pero si se pone un cuadrado, si se pone una X y una Y, ya tiene unas coordenadas de algo, ya puede empezar a crear porque ya le empiezan a venir ideas, ¿no? En este caso, en Mala Mujer, para la letra ha sido así. Yo quería reconstruir un bolero y yo tenía claro que yo quería hacer una historia, también porque son sentimientos afines. Yo, todas las relaciones que he tenido de amor, igual ahora estoy madurando ligeramente, ¿no? Una pizca, pero yo todas las relaciones que he tenido fuertes han sido relaciones malas en las que yo deseaba a otra persona de forma que la quería acaparar y toda esta movida, ¿no? Entonces yo sabía ese tipo de sentimientos, los conozco y puedo describirlos. Y yo quería, por un lado, hacer un bolero moderno en el que fuese un tipo... O sea, todas las bachatas antiguas hablan de beber o sírveme más o no sé qué porque lloro, porque estoy jodido, tal. Yo quería eso, que estuviese muy presente, porque me parecía una reminiscencia de la música latina popular típica. Pero luego sí que fui tachando un montón de cosas y sí que me limité. La imagen de las uñas de gel... Yo sabía que necesitaba una imagen potente, siempre funciona, ¿no? Y yo quería una imagen potente que fuese moderna, que fuese al estilo de la música tradicional latina y que no fuese conflictiva, ¿sabes? Que fuese como, vale, esto sí. Di con las uñas de gel, que además entra dentro de una estética que no es solo... O sea, es muy mujer, pero también ha sido apropiada por lo queer y por lo gay y por muchas, ¿sabes? Lo cual mola más, porque entra como más... con ese imaginario apuntas a mucho más público. Pero sí, o sea, ha sido fundamental pararme a pensar que quería que este tema llegase hasta donde ha llegado para poder hacer esa letra en concreto y no otras que me hubiesen salido de forma mucho más natural y quizá otras bastante más potentes, ¿sabes? Hablemos de tu colaboración con el mundo del arte contemporáneo. La portada de Ídolo es una escultura de Carlos Fernández Pello. Ha habido varios músicos que en los últimos años se han aproximado al mundo del arte contemporáneo. Se me ocurren 3 formas de aproximación más o menos casi ya establecidas o relación entre la música y el arte contemporáneo. La relación que por ejemplo tuvo Drake cuando en su videoclip Hotline Bling utilizó una instalación similar a las de James Turrell. Sin decir nada. Sin decir nada, esto es. Que consiste básicamente en apropiarse de recursos audiovisuales
que están en las artes contemporáneas. Jung Beef, cuando fue entrevistado por Rewisor Magazine, que dijo cosas como el arte es como una broma, Picasso es lo único que ha hecho arte, o el arte murió hace 10 años, que yo creo que entra dentro del formato de lo que podríamos calificar como burla, ¿no? Como un chaval de la calle opinando sobre aquello que en principio no tiene expertizaje. Y un tercer modelo que sería, por ejemplo, el de Niño de Elche, ¿no? Que proveniendo del flamenco, se introduce en el mundo del arte, pero por la vía de la pedantería. Es un tipo encantador al que he entrevistado en esa misma posición y con el que me llevo muy bien, pero que, para bien o para mal, se ha introducido en el mundo del arte contemporáneo por la vía del uso de un determinado lenguaje filosófico. En tu caso, yo creo que estás apuntando hacia una cuarta posibilidad, en la medida en que tanto el disco como su portada, como bien has dicho, en tanto que esculturas o ideas parmenidias se pueden observar desde diversos puntos de vista, ¿no? En fin, ¿cómo ves? ¿Te han ido surgiendo otras oportunidades de trabajar con artistas contemporáneos? Yo sé que Agoracén, en unos inicios muy lejanos, incluso tenía una, digamos, intención así interdisciplinar. Sí. ¿Cuál ha sido tu relación en estos años con el mundo del arte contemporáneo y cómo lo ves hacia el futuro también? Vale, es difícil, o sea, la gente creo que hay un hermetismo que también es parte de lo que yo quiero hacer, ¿no? Como yo no me considero un artista de un nivel extremo, ¿sabes? O sea, no me considero... considero que soy mejor artista que músico, por ejemplo, ¿sabes? Que toda mi obra, toda esta parafernalia que estoy construyendo es más interesante que los temas en concreto y que creo que trascenderá más y que influye más a la gente. No me considero mucho, pero sé que es muy difícil entrar en eso. Hay como un círculo muy cerrado de hermetismo en el arte que no me está... o sea, de repente no está la gente diciendo, coño, por aquí hay un acceso, ¿no? Yo quiero luchar contra esto. A mí me interesa que el arte contemporáneo pertenezca a la cultura popular o sea, que el arte, entendido como arte que se ve en los museos y lo que la gente piensa que es arte, que normalmente piensa que son cosas que no entienden. Esto es si tú le dices arte a una persona de la calle, lo que primero que se le ocurre es algo que él no entiende, que le parece una chuminada, ¿sabes? No sé cómo se va a desarrollar, pero desde luego que mi objetivo es vincular y hacer ver que este elitismo y este hermetismo y esta aristocracia del arte que solo se rellena consigo misma y que no sé, me recuerda como a la nobleza o algo así, ¿no? Tienes que pertenecer un poco a esa movida, a ese club, para que te respeten, entonces estás dentro, entras dentro del círculo y a partir de ahí ya te puedes desarrollar. Pero está completamente vetado a un selecto grupo social, ¿sabes? Que no es por pasta, ¿vale? Pero sí que es una especie de aristocracia, como un elitismo intelectual, si quieres, es una historia así, ¿no? Entonces yo quiero trascender esta historia bueno, una de las cosas que propongo es, primero, mostrar o vincularme al trabajo de artistas que me parece muy interesante y que me parece que realmente genera cosas en el público masivo que son evidentes. Lo primero es Rosalía, ¿sabes? O sea, conseguir tener un tema con Rosalía antes de que Rosalía fuese el gran nombre del flamenco experimental de España, que es donde está ahora mismo, pues era la polla. Conseguir que el Palomar se acerque, o sea, realmente sepa reinterpretarme y convertir eso en algo que todo el mundo mire o que todo el mundo contemple, es decirlo aquí, no sé cuándo saldrá esta entrevista, pero va a salir en la tele, ¿sabes? El videoclip del Palomar. O sea, en una entrevista de Risto ponen eso para toda España, ¿sabes lo que te digo? Ese tipo de acercamientos, más, no te lo voy a decir, una zanahoria gigante que voy a poner que es el puto dinero y es el poder, creo que me van a permitir acceder a este mundo. Y luego yo tengo una intención secundaria, aparte de todo esto, que sí que entra dentro de mi performance o de yo como artista. Tengo un discurso que es el arte está demasiado alejado de las personas y ahí me gustaría acercarlo porque considero que arte son muchas cosas a veces más sencillas que las producciones culturales del siglo XXI tan... no sé qué pollas estaba diciendo. Hay... mierda. Tranquilo, te corto esta parte... No, puedes dejarla para que vea que mi argumento se rompe. ¿Qué pollas te estaba diciendo?
Bueno, es igual. Creo que se me entiende. Mi intención es hacer que todo eso trascienda y mi intención... Ah, sí, coño. Mi segunda intención, aparte de todo esto como obra, es realmente rodearme de... y generar atracción de artistas nuevos, ¿sabes? O sea, es una especie de... Bueno, yo me meto aquí, pero también para chupar de aquí, ¿sabes? Porque yo, es lo que digo siempre, no tengo ninguna técnica, ¿vale? Pero sí que tengo ideas más generales que están guapas, ¿sabes? Y bueno, si gracias a todo este acercamiento que estoy haciendo y a estas posibilidades que doy, te digo, poder, dinero, exposición, también que mi discurso le resulte interesante a artistas que están más dentro de ese rollo y se quieran salir y abrirse a la cultura popular, también eso para mí es la intención de chuparles un poco a la sangre y coger y extraer de ahí contenido, ¿sabes? Y estar vinculado a un mundo creativo en general y que no solo sea a mi alrededor gente que hace beats, gente que hace vídeos y gente que rapea, ¿sabes? Sino que de repente yo esté colaborando con una persona que lo que hace es performance y que me puede dar ideas para un directo con el que puedo colaborar para cambiar lo que sea de mí, ¿sabes? También es una forma como de chupar de ahí y de sacar cosas. Sí, yo creo que un punto de intersección entre estos dos mundos, el mundo de la música y el mundo del arte contemporáneo, que han estado curiosamente alejados, yo creo, a lo largo del siglo XX, es precisamente el mundo de la publicidad, ¿no? Y hay dos hitos en tu caso, la portada del País a comienzos de año y el anuncio en la Gran Vía, donde utilizas una estética que proviene claramente de las instalaciones y los performances en el mundo del arte, ¿no? Cuando yo pienso en ti y en tu estrategia comercial como obra de arte, se me viene a la mente un capítulo de The Young Pope, la serie de Paolo Sorrentino, que como sabes trata sobre un joven papa norteamericano que cree que la mejor forma de venderse al público consiste en no exponerse, ¿no? Como una suerte de teología negativa, ¿no? Dios es más amado cuanto más lejano, cuanto más incomprensible, ¿no? Sí. Claro, esa se podría decir que era tu concepción de la relación con los medios de comunicación antes de 2015, ¿no? De hecho, no sé qué, la enésima entrevista que te hicieron en Vodafone You, decían, bueno, antes no había ninguna entrevista de Pucho y ahora hay tantas que ya prácticamente aburre, ¿no? ¿Hasta qué punto se ha pasado de esa especie como de Deus Asconditus, ¿no? De ese dios oscuro, lejano, tal crema que está allí lanzando maquetas y nadie sabe muy bien quién es, a una sobreexposición? ¿Qué subrayaría sobre todo de esa sobreexposición? Yo creo que en este capítulo, el capítulo de la estrategia comercial, un verdadero hito es Los Chicos de Madrid, ¿no? Vamos, esto es evidente de suyo, pero me gustaría explicitarlo, ¿no? Como desde más allá del beef es maravilloso tanto lo que estás haciendo en ese vídeo, ¿no? Comiendo las palomitas de maíz, la referencia a Guy Debord, al mundo del espectáculo, el lugar, ¿no? Que es el lugar en el que están los tres poderes fácticos del Estado español, a saber, el obelisco de Calatrava, que es el poder inmobiliario, las Torres Kío, que es el poder bancario, y el monumento a Carlos Sotelo, que es la legitimidad política emanada del golpe de Estado de julio 36. En fin, esas son las dos preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto también puedes llegar a un estadio de sobreexposición que podría serte negativo? Y cuáles han sido los momentos más divertidos, por decirlo rápidamente, ¿no? de este trabajo artístico con la propia publicidad. Pues, bueno, la sobreexposición es un problema claro que tengo, pero que también creo que justo ahora estamos en el momento en el que ya hemos llegado al disco y bueno, ya esto irá bajando, ¿sabes? También creo que sin esta sobreexposición, siendo como yo un primerizo, no llegas a todos los sitios a los que quieres llegar. Si quieres realmente dar el golpe gordo, hay como que hacer todo este movimiento. Llevo 2 años como de escala total, ¿no? Creo que el disco es un momento en el que ya se puede hacer una pausa, ¿sabes? Pero hasta ahora, o sea, hay muchísima información. Si yo no hubiera estado, y yo no he estado tan presente, si te fijas, son golpes fuertes, pero yo todos los días no tengo un contenido. Yo tengo un contenido, ¿sabes? Es mi estrategia. Eso por ahí, sí. Claro. Entonces, normalmente los artistas ahora mismo que están o sea, llevamos 2 o 3 años que la cultura urbana lo que hace es sacar tema. Todos los meses estás sacando música con contenido visual. Y yo he intentado dividir esto entre una polémica, un no sé qué, pero no... A nivel musical he intentado no quemarme, ¿sabes? La gente no tiene mucha música de la que hablar de mí, sino que también he usado otro tipo de golpes, también para hablar de que mi performance no solo es la música, ¿no? Entonces, evidentemente estoy sobreexpuesto, ¿sabes? Pero, y es un problema, es un peligro. Es un peligro
si quieres mantener como cierto prestigio y que la gente inteligente no se canse de ti, pero no es un peligro para un artista que solo quiere ser masivo, Claro. porque los artistas que solo quieren ser masivos lo que quieren es sobreexposición todo el rato y que no pare la rueda, ¿no? Creo que, bueno, aquí está mi lucha ahora mismo puede ser mi lucha con Sony, que ellos lo entienden perfectamente porque ya les he contado la peli, pero sí que es un momento ahora que toca decir eso un poquito, ¿no? Porque es evidente. También hay otra cosa, no es tanto que para mí antes fuese una estrategia esconderme de los medios, que puede ser que también un poco, ¿no?, de mostrarme interesante, sino que yo tenía mucho miedo, ¿sabes? Yo tenía muchísimas inseguridades porque yo antes no tenía un personaje. Yo me creía que yo todo lo que hacía era yo, ¿sabes? Entonces yo me veía desnudo todo el rato ahí delante de la gente. Cuando yo he podido poner personajes, cuando puedo hacer toda esta parafernalia. Pero antes, no, me daba miedo, no era tanto... Ese punto así yo sé que genera, esa distancia genera un poco de engrandecer, ¿no? Pero lo que se escondía ahí era inseguridad y miedo, ¿sabes? De que yo no me sentía capaz de abrirme el pecho delante de la gente. Y había otra segunda pregunta que no era la sobreexposición, que eran los momentos más interesantes, ¿no? O más... Bueno, a mí el momento en el que Pablo Iglesias me contesta fue como un regalo, ¿sabes? Yo dije, vale, porque primero creo, sin que luego, evidentemente, toda la opinión pública me ha posicionado, ¿sabes? Y ahora de repente soy de Ciudadanos, ¿sabes? O sea, me parece increíble. Bueno, partiendo de que lo único que tengo que ver con Albert Rivera es que los dos esnifamos cocaína en nuestros momentos de ocio, yo creo que sin posicionarme políticamente directamente contra Pablo Iglesias, aunque pueda parecer que sí, yo realmente me estaba posicionando contra Nega diciéndole que Pablo Iglesias era su jefe, ¿sabes? Y no hay nada peor que ser un siervo, ¿sabes? Para mí ese es el mayor insulto. Sí que coloca a Zetangana, un artista urbano que lo único que debería hablar es de culos y de que él es el mejor, en una posición política. O sea, vale que yo no haga raps sobre lo que dicen en La Sexta, ¿sabes? Yo no hablo sobre las declaraciones que ha dicho el último político, ¿vale? Pero Zetangana es un personaje político. Y para mí conseguir eso, convertirme directamente en un personaje político sin tener que decir soy de Podemos, voy contra Podemos, yo estuve en el 15M, Inda es un gilipollas o Viva Ciudadanos o lo que sea, sin posicionarme directamente con los representantes, sí que hay algo de político en Zetangana. Y esto para mí era como un alivio, ¿sabes? Era como decir, vale, estás en la senda, ¿sabes? Ahí tienes contenido, eres un artista, ¿sabes? Para mí... Y haberlo conseguido a través de mi propia estrategia, ¿sabes lo que te digo? No haber tenido que saltar en un momento, no haber tenido que... me acuerdo que hubo un momento en el que estuve hablando con Marta y con Bereber, que también... la estrategia de invasión, cuando no teníamos tan claro que Sony iba a poder estar detrás y parecía que las multinacionales nunca iban a apostar realmente por mí, que no íbamos a firmar ningún contrato, la estrategia de invasión al mainstream era colocarme en lugares rollo, vamos a saber dónde se roban los noticiarios de tal, y te vas a poner detrás de la puta cámara y va a haber 80.000 comentarios en tal, o vas a irrumpir, o vas a estar en este programa, o vas a estar al lado de este político, tal. Eso lo habría hecho igualmente, como parte de la performance, pero me parece mucho más guapo soltar una cosita y que de donde tú quieres te vuelva, ¿sabes? Entonces, por eso, el momento de Pablo Iglesias para mí fue un momento muy importante. Y además, estar en diálogo, si quieres tus enemigos, para mí no es mi enemigo, pero que tus enemigos sean los de mayor nivel te ponen en un sitio muy guapo también, ¿sabes? O sea, que él probablemente sea de los políticos más... O sea, realmente de los cabezas políticas es evidente que es el más inteligente que hay ahora, o el más, ¿no? Que sea ese con el que estés hablando, eso también es un halago, ¿sabes? Hablemos entonces de la parte política. Bueno, da la casualidad que estamos grabando esta entrevista el día, según el calendario juliano, en el que se produjo la toma del Palacio de Invierno hace justo 100 años. Tú, como has dicho en tus declaraciones más políticas, casi te has convertido en una suerte de icono o de ídolo del anarcocapitalismo. De hecho, te quiero informar que en el congreso que se produjo hace apenas unas semanas de Students for Liberty en Madrid se pinchó Inditex con una lectura en público de su descripción. Por resumir en algunas notas, ¿no?
los mensajes políticos que has ido mandando, por un lado, yo creo que sí que hay una crítica del poder delegado y del poder representativo, que no tiene por qué ser liberal, o que no tiene por qué estar posicionada ni a la derecha ni a la izquierda, sino que es básicamente una impugnación de ese propio esquema y de la propia función del político, ¿no? El político como alguien que está manejando lo ajeno o que no tiene una legitimidad para gobernar. Esto es una posición casi próxima a cuestiones anarquistas, y así tú hablas siempre del poder directo frente al poder delegado. Hay una crítica, evidentemente, a la hipocresía de la izquierda, en el BIF con el NEGA, y una crítica también a la representación de la derecha y la izquierda en España como algo identificado con partidos muy definidos que no tienen por qué ser de derechas o de izquierdas en un contexto internacional. Tú señalaste en una entrevista en Español que el Partido Popular, visto desde el punto de vista estadounidense, no se puede considerar de derechas, dado que allí la derecha está asociada con el libre mercado y con el liberalismo. Sería ridículo para un estadounidense pensar que un partido que proviene de una dictadura franquista y es un movimiento muy colectivista, es de derechas. No obstante, ¿tú te consideras políticamente, dado que en esta entrevista has hecho alguna declaración contra el neoliberalismo, si no de derechas en este sentido, sí liberal, o sea, sí con una concepción crítica respecto de la función del poder y de los políticos, y un cierto optimismo casi antropológico en que los individuos se pueden organizar autónomamente sin necesidad del Papa Estado? Creo que sí. O sea, creo que de fondo yo quiero pensar que hay que dirigirse hacia bueno, que seamos una especie que no se ataque a sí misma, ¿no? Que de alguna forma la evolución nos lleve a eso. No creo que haya ejemplos históricos de que esto sea así, pero sí que hay ejemplos, o sea, no son ejemplos, sino que los grandes dramas de la historia del ser humano siempre son el drama de los imperios y de las grandes guerras son las, ¿sabes? Las pequeñas disputas al final no son tan peligrosas como que dos estados se enfrenten, y los macroestados y los estados cada vez más grandes siempre acaban en drama. O sea, vamos a ver qué pasa con Estados Unidos, ¿no? Pero mira qué pinta tiene esto. O sea, cuanto más grande es el Estado y más grande es el imperio que quiere formar, la caída es más bestia y el dolor es más gordo para la especie y todo es más, ¿no? Entonces, desde un punto de vista biológico, yo creo que el ser humano como un cuerpo, si el ser humano fuese un cuerpo, tendría que pensar que podemos ir andando poco a poco hasta un momento en el que no nos agredamos a nosotros mismos, ¿sabes? Yo creo que esto pasa porque los individuos cada vez tengan más responsabilidad sobre lo que hacen y deleguen menos. Yo creo que el paso siguiente, no sé hacia dónde, pero el paso siguiente lógico sería que la democracia representativa empezase a dejar de ser menos representativa y se fuese lo de representativa y se quedase en democracia. Y que todo el mundo entendiese que no todos los individuos de la sociedad son buenos y qué pasa con los individuos que no son buenos, porque ellos también participan de las decisiones comunes, todo esto, ¿sabes? Y que la gente empezase a empoderarse en el sentido de que tú tienes responsabilidad sobre lo que está sucediendo en el mundo. Esto lo pienso totalmente. Otra cosa, yo pienso que el dinero es el único camino, ¿no? Que el libre mercado es el único camino a la construcción social, no. Y sobre todo pienso que hay una trampa fundamental del liberalismo, que es que no le ha dicho al consumidor que él tiene el poder. Ha tratado de manejar al consumidor, ¿sabes? De hecho, ha tratado de manejar al consumidor principalmente usurpando el poder político, ¿no? Y siendo el dueño del poder político. O sea, esto es una trampa que te cagas. O sea, si nos hemos inventado la publicidad y no les hemos explicado a la gente que estamos haciendo publicidad, o sea, ¿qué mierda me estás contando de que la gente es libre? Tú eres un hijo de puta que estás por detrás, no solo del poder delegado que ahí ya es feo, es peor la cadena. O sea, tú estás manejando al poder delegado, ¿sabes? O sea, es como... no creo en una sociedad neoliberal como la que se pretende, ¿sabes? No creo en eso, pero sí que creo, igual que en un momento determinado una persona de paz va a la guerra, ¿vale? Y se arma, sí que creo que ahora mismo si eres imbécil si piensas que sin dinero vas a poder defenderte del dinero. Es imposible, o sea, son flores contra balas, ¿sabes? Y entiendo, o sea, como si fueran hippies, ¿no? Que en un momento determinado hacen así, y yo lo entiendo ese paso, pero no es mi paso. No considero que eso haya que hacerlo así, ¿no? Considero que, bueno... Yo creo que hay un cambio fundamental en el papel del consumidor, creo que eso es un cambio real que se puede hacer hoy,
a día de hoy. Creo que si todas las personas que votan un partido político tuviesen decisiones, una decisión responsable de consumo, no digo sobre todos los productos, digo sobre uno. Pues si hay una marca que tiene un valor que aprecias o que no lo tiene, tener en cuenta y ser consciente de que cada vez que le das dinero estás generando cambios en el mundo. Y ya está, creo que podemos partir de ahí, ¿sabes? Creo que eso cambiaría enormemente las cosas en el mundo. Si todo el mundo castigase, solo hace falta una. O sea, yo tengo muchas decisiones de este tipo tomadas, pero una es que yo no como en el Pans y que hablo a todos mis amigos de que el Pans son unos hijos de puta. ¿Por qué? Porque lo he visto por dentro, he visto que son unos hijos de puta, a mí me han hecho la vida imposible y yo actúo así, ¿sabes? Y a mí me da igual si él me da el mejor servicio en el mejor momento porque son unos hijos de puta y no quiero que sus valores y su forma de actuar se propague en el mundo. Entonces, como no lo quiero, me compro otra cosa, aunque sea más cara o aunque esté menos buena. ¿Vale? Pues esto sucede y además es que la gente toma este tipo de decisiones, lo que pasa es que no a una escala más importante, sino uno va al bar de Pepe porque Pepe es su cuñado o porque Pepe es su amigo, aunque es un puto rancio y las aceitunas que le ponen son una mierda, ¿sabes? Todo el mundo toma este tipo de decisiones y le parece natural, pero no a gran escala, porque a gran escala ya entra la publicidad, no sé qué tal, y ya te han dicho cómo hay que hacerlo. Pero creo sinceramente que hay que tomar conciencia de que el dinero ahora mismo es el poder fáctico más importante del universo, y que el papel del consumidor es fundamental y que hay una democracia y hay un acceso directo al poder y hay una intervención en el mundo real a través del consumo. Última pregunta sobre la filosofía. Como licenciado en filosofía, ya lo hemos dicho previamente, dada la mala imagen que tiene esta profesión, oficio o carrera en los medios de comunicación, pues siempre se te quiere asociar, como la gente no ha leído apenas a ningún filósofo y creen que el único que habla sobre sexo o amor es Nietzsche, pues te quieren identificar con este autor. Sin embargo, yo sé que tú tienes pues otras muchísimas lecturas, y que sobre todo la filosofía no te ha influido tanto a la hora de escribir los textos cuanto a la hora de plantear tu vida tanto profesional como personal, yo creo, ¿no? Tomarte lo que se dice, ¿no? Las cosas con filosofía. De hecho, se podría decir que Agorazein es un proyecto intrínsecamente filosófico, desde el propio nombre, ¿no? Que en griego significa literalmente vivir en la plaza, ¿no? De Zein es de donde surge Zoon Politikon, el animal político de famoso Aristóteles. Y buena parte de los títulos de algunas canciones o de temas, Epogé, Symposium, pues provienen precisamente de, si no referencias filosóficas, y referencias evidentemente de la cultura clásica grecolatina. Entonces, en fin, ¿cuál sería la filosofía de Agorazein si es que este grupo colectivo la tiene? ¿Y cómo te ha influido a ti la filosofía también en tu vida y en tu forma de plantear tu proyecto y tal? Yo quería, desde un principio yo me daba cuenta, pues es esto, aquí está Crema todavía, ¿no? Yo quería seguir siendo bohemio y yo me daba cuenta de que yo estaba leyendo cosas y haciendo cosas, entonces intentaba que todo eso formase parte del contenido. Sabía que el contenido explícito de las letras no tenía sentido vincularlo a eso porque yo escuchaba música urbana y miraba la cara a mis colegas y yo sabía que no podía estar rapeando Aristóteles, ¿sabes? Que no tenía sentido y que eso era una gilipollez. Entonces yo quería que el contenido que yo he tenido y lo que tengo por dentro también estuviese reflejado en esto que hago. ¿Qué es lo que he hecho? Al principio meterlo como podía y cuando he ido entendiendo cuál era mi función, lo que he intentado hacer es aplicar a todo el personaje ideas y cosas que den valor y que den teoría, que den contenido, ¿no? Que den puntos de vista, pero no necesariamente hablar de esto de forma explícita en las letras, ¿no? Entonces, hay referencias. A mí me parece que Inditex tiene un punto político si pongo ese comentario en YouTube. Tiene algo, ahí hay algo que ya se puede leer, se ven cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es filosofía, pero no aparece directamente en el tema si no quieres, ¿sabes? Pues eso, tomar una posición política respecto de la democracia en España, haciendo un comentario en Twitter o enfrentándome a un político, también es aplicar contenido, ideas, sin que necesariamente tenga que poner en los textos de las letras lo que pienso, ¿no? En general no sé cuál sería la filosofía de Agorazein. Sé que quería que algo quedase y creo que se ve mucho más claro y que es mucho más interesante cómo pongo todo eso en marcha ahora sin tener que poner Epogé en el título para que la gente busque qué es Epogé y vea qué es eso, sino metiéndome, pues eso, dando referencias para un lado, para el otro, con toda la performance que hay alrededor, ¿no? Y que se vea
pues menos hablar y más hacer, ¿sabes? Ajá. Una última pregunta, porque a mí me intriga qué significa exactamente el gesto este que haces en ocasiones cuando mandas mensajes, porque yo no sé si tú sabes lo que significa esto, que es el gesto, es el famoso Dharmachakra Mudra, que fue el gesto que hizo Siddhartha Gautama en su discurso en el Parque de las Gacelas, la primera vez que hace Buda un discurso público, ¿no? Entonces, claro, yo no sé por qué, pues en mi paranoia filosófica he interpretado que era casi como ya una referencia budista, ¿no? De a pesar de la riqueza y todo lo demás, ¿no? Yo en realidad he entendido que la única forma de acabar con el sufrimiento es acabar con el placer y con el deseo, ¿no? Entonces, explícame este tema, porque hasta que no lo expliques, pues me voy a dormir. Pues mira, no significaba nada de esto, pero lo voy a empezar a usar, ¿sabes? Voy a investigarlo y voy a empezar a hacer... voy a generar todo un imaginario a partir de esto, ¿no? Y además lo vamos a decir en algún momento y alguien hará una historia desde que tenía 17 años que ya estaba todo esto aquí, ¿no? Es interesante como que cuando haces... cuando permites a la gente que se meta en tu contenido y no le das todo hecho, de repente las cosas que haces tienen muchísimo más valor, muchísimo más. O sea... si no eres explícito y lo que quieres realmente es sugerir, ganas muchísimo, como igual esto no le sirve a un abogado, ¿sabes? Pero a un artista, cuanto menos si realmente hay contenido y hay cosas que decir, cuanto menos explícito eres, más posibilidades le das a la gente de que llene de contenido y que haya contenido real en lo que haces, ¿sabes? Sobre todo que las obras sueltas o las imágenes sueltas, porque esto al final son imágenes, ¿no? Que los símbolos perduren y que se puedan reinterpretar y que todo eso tenga más valor. Si yo fuese absolutamente explícito nunca hubieras pensado, porque yo te lo tendría que haber dicho que era lo que significaba, ¿no? Pero al no hacerlo, tú puedes, ¿sabes? Te da la vía. Está guay, esto lo usaré. Pues nada, Antón, un placer. Igualmente. Y nada, vosotros hasta la próxima.